Este tema sobre las casetas, la utilidad que de verdad tienen y sobre todo si vale la pena seguirlas pagando porque las autopistas y carreteras pues se cuestiona bastante sus condiciones. Para hablar más sobre este tema, el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Juan K. López, está con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenos días, mucho gusto en saludarle. Saludos al auditorio. Perdón, Francisco. Francisco, descuide, muchas gracias por acompañarnos, Juan K. Bueno, preguntarle primero este tema, el ver las casetas que todavía se mantienen, ya lo planteaba yo, algunas personas dicen, hace 30 años que hicieron una autopista acá en mi entidad, dijeron que 10 años de caseta y se quitaba. ¿Por qué seguimos viéndolas en pues prácticamente todas las autopistas de México? Bien, hay una red carretera, como bien se explicó, que fue sujeta de procesos de licitación y concesión desde finales de los años 80, principios de los 90. Esas concesiones eran para la construcción, operación, administración, mantenimiento, conservación de las autopistas. ¿Esto qué implica? Que a lo largo del proceso de concesión, el planteamiento era que se mantendría vigente todo ese proceso hasta en tanto se recuperara a cabalidad la inversión. En muchos casos los aforos no resultaron suficientes. Recordarán ustedes el famoso rescate carretero de fines de los años 90, siendo presidente Ernesto Zedillo. ¿Por qué el rescate? Bueno, porque los aforos, es decir, el número de vehículos previstos para que circularan a lo largo de estas vías durante 30 años, resultó inferior a lo esperado. Los créditos que se contrajeron con las instancias privadas no se podían liquidar debido precisamente a la falta de aforo. Las rescató el gobierno a través de Banobras, liquidó a los concesionarios entonces y Banobras empezó a operarlas con un gran éxito. ¿Por qué? Porque empezaron a incrementarse los aforos, maduraron, digamos, las carreteras y con ello se constituyó el Fondo Nacional de Infraestructura, que no se puede olvidar que generó un enorme volumen de recursos. Ahora bien, las casetas no deben desaparecer o no pueden desaparecer por una razón. Primero, las concesiones no han sido amortizadas en muchos de los casos. Unas eran de 30 años y se fueron a 50. ¿Por qué? Porque los recursos resultaron insuficientes para la amortización. Dos, hubo necesidad de hacer ampliaciones. Ustedes saben, por ejemplo, que la carretera de Cuernavaca o la de Querétaro requirieron un tercer carril. Lo mismo ha pasado con la México-Pachuca, que nace en Ecatepec, que hubo que hacerle ampliaciones importantes. ¿De dónde surge el recurso? Bueno, pues del pago del peaje que hacen los conductores, los usuarios de las propias autopistas. Ahora, uno de los problemas graves que tenemos en México es, primero, la inseguridad. Es decir, se ha perdido en términos reales la seguridad en la circulación de las carreteras. Como bien señalan ustedes, la percepción de inseguridad ha crecido porque ha crecido el número de asaltos que se van perpetrando en las autopistas nacionales, sobre todo en la red general de carácter federal, que no es de cuota. Pero no es de cuota, pero tampoco tiene vigilancia, y entonces ahí se roban los tráilers, no se roban solamente la carga. Ahora, déjenme regresar al tema de las casetas. Estas, al final del día, permiten asegurar recursos para la conservación, que le llaman mayor, menor y rutinaria. Entonces, la red general de autopistas de cuota del país se mantiene, creo, en un estado de conservación bastante aceptable. Hay que decirlo. La que está en condiciones deplorables es la red federal. ¿Por qué? Porque esta está sujeta a un proceso de conservación que debe llevar a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la que le han recortado recursos para esos efectos. Entonces, los programas de conservación vial, que incluyen, por supuesto, pavimentos, obras de drenaje, señalamiento, etcétera, no se da en condiciones adecuadas. ¿Y esto qué está generando? Condiciones de gran inseguridad en la circulación, por supuesto, problemas de baches, problemas de señalamiento,
hay vandalismo en términos del señalamiento mismo. Entonces, las condiciones de la red merecen ser revisadas. El tema de las cuotas al final del día sí es elevado, hay que reconocerlo. Hay autopistas como la México-Toluca, que es una vergüenza pagar 90 pesos por un tramo que es realmente de 9 kilómetros. ¿Por qué lo digo así? Porque lo único que se construyó como parte de la concesión que en aquel entonces otorgó el gobierno de Carlos Salinas eran solo 9 kilómetros, porque otros 9 habían sido construidos a través de la Secretaría de Comunicaciones y no tendrían por qué pagar peaje, pero decidieron sumarlo a la concesión de la empresa para que ésta le diera mantenimiento. Esa autopista es probablemente la más cara del mundo en términos de costo por kilómetro. Si dividimos los 9 kilómetros reales por los 90 pesos que se pagan por peaje. Otras autopistas, como la autopista México-Acapulco, resultan particularmente caras, pero lo son porque desde el origen la cantidad de derrumbes y la necesidad de hacerle adecuaciones por un diseño malo desde el origen han provocado sobrecostos permanentes que los tiene que pagar el usuario a través del peaje. Otras autopistas se mantienen en condiciones razonables en términos de costo. La carretera México-Cuernavaca ha sido razonable desde el origen, por mencionar un ejemplo. Ahora, la red carretera nacional de cuota se mantiene en condiciones, ya lo dije, bastante aceptables de conservación y de mantenimiento y de vigilancia. Sobre todo los últimos años de gente que dice que México debe de tener una libre vía y que en algunos casos incluso se bajan a levantar las plumas de las casetas. ¿Iría en contra? ¿Sería al final un daño para las carreteras que si de por sí no tienen la atención debida, ahora menos tendrían el ingreso para reparar baches y todos los otros defectos que tienen? Así es. A ver, un tema que es importante destacar es que en México tenemos un problema de Estado de Derecho. Es decir, a la menor provocación, maestros, estudiantes, normalistas o a quien se le ocurra, van y toman las casetas y se quedan con las cuotas. Esto genera un grave problema porque al final ni el gobierno ni el concesionario tiene ingresos. Y lo más grave, que esta toma de casetas se da a ciencia y paciencia a la autoridad. Pareciera que la Guardia Nacional y antes la Policía Federal estaban para vigilar que no hubiera desórdenes en la toma de casetas, lo cual es verdaderamente absurdo, porque esto afecta gravemente el tránsito federal y la distribución de bienes y productos en todo el territorio nacional. Entonces, estos actos que son verdaderamente vandálicos, corresponde a la autoridad intervenir, detenerlos y evitarlos. Es fundamental que esto suceda porque sucede también con la red ferroviaria nacional. Ahora, estas tomas de casetas, como vemos en las imágenes, traen grandes pérdidas de tiempo y grandes pérdidas económicas por el traslado de productos que son casi siempre de primera necesidad, que están comprometidos y que en muchos casos son insumos para la producción en México de muchas, de muchos elementos en la industria nacional. Entonces, el daño que causan con la toma de casetas es verdaderamente inconmensurable. Muchas gracias, presidente, por ampliarnos más este panorama y entender, porque el tema sí quedaba en duda de por qué están todavía algunas casetas, pero ya nos explicó usted que siguen incluso algunas de las concesiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pendientes de próximas oportunidades de poder platicar con usted. Francisco, muchas gracias a usted y al auditorio por permitirme acceder a esta noticia.